Con el propósito de garantizar el aprovechamiento de este curso, se recomienda haber completado los cursos anteriores de moldeo universal. MU1, Introducción. MU2, Fundamentos. MU3, Moldeo con gráficas. MU4, Morfología de materiales. MU5, La prensa. MU6, Unidad de inyección. MU7, Enfriamiento. Recuerde que su objetivo debe ser identificar las necesidades de su proceso y atender esas necesidades con soluciones bien pensadas. Moldeo universal es una disciplina que promueve una estructura de eventos organizados. Recuerde que está trabajando con equipos costosos, no apresure el trabajo. Siga las reglas de seguridad establecidas por su compañía y las agencias gubernamentales. Nunca se puede ser suficientemente cuidadoso. En este curso se hablará de flujo de plástico fundido, esfuerzo cortante, viscosidad y velocidad cambiante, reología en máquina, reología por potencia, reología aproximada, ecuación de predicción del tiempo de inyección, flujo de plástico fundido, el paso de material por las cavidades o coladas, runner, de un molde es descrito mejor si se visualiza el flujo de hilos cortos y finos suspendidos en un fundido. Estos hilos son cadenas de polímeros que flotan libremente y su orientación depende de la dirección del flujo. Estos hilos son moléculas que se conforman en una orientación determinada por el flujo y el tiempo de enfriamiento una vez que el material se solidifica en el molde. La ilustración a continuación muestra el flujo de plástico fundido a través de dos caras fijas de metal. Las moléculas en contacto con el metal tienden a enfilarse y gran parte se conforman en esa dirección después de solidificadas. Las moléculas que fluyen en el centro de la pieza están desorientadas y permanecen en esta forma una vez solidificadas. El número de moléculas que permanecerán orientadas depende del enfriamiento y el peso molecular del polímero. Mientras más largas son las moléculas o cadenas, más alto es el peso molecular. Mientras más largas sean estas moléculas, más difícil son de orientar y por consecuencia ofrecen más restricción al flujo. Esfuerzo cortante, viscosidad y velocidad cambiante. La restricción al flujo es mejor conocida como viscosidad. Antes de definir viscosidad, se debe definir otros términos como el esfuerzo cortante, shear stress. El esfuerzo cortante se define como una fuerza cortante por unidad de área. Imagínese un cubo con caras de área A, donde dos fuerzas opuestas de magnitud F tratan de desgarrar el cubo. Este efecto cortante se define como esfuerzo cortante tau. Ahora trate de imaginarse que el cubo es una pequeña masa de fundido termoplástico, expuesto a dos fuerzas de magnitud F. En cursos anteriores se mencionó que el fundido termoplástico se rehúsa a fluir y que se agarra de la primera superficie estática que encuentre en el camino. Es ese comportamiento el causante del efecto cortante del fundido. Con el propósito de simplificar nuestra explicación, consideremos solamente la mitad del flujo. De igual manera, el fundido contra la placa de metal experimentará un esfuerzo que se opone al movimiento del fundido. Este esfuerzo es el resultado de las moléculas desorientadas oponiéndose a ser orientadas. Ahora pongamos coordenadas. X es en la dirección del flujo y Y es perpendicular al flujo. Las moléculas cerca a la placa se mueven a una velocidad distinta a las que están al centro del flujo. El perfil de velocidad V sub X en dirección de X ilustra una velocidad máxima cuando Y es igual a D al centro del flujo. Si se pudiera ver microscópicamente estas moléculas en movimiento, se vería un cambio de velocidad gradual entre ambos extremos. Este gradiente de velocidad en la dirección vertical se define como velocidad cambiante, shear rate. Este cambio de velocidad V sub X
en la dirección de Y se define como velocidad cambiante es igual al cambio de velocidad en dirección de X dividido entre la distancia delta Y. Para describir la velocidad cambiante, imaginemos autos en la autopista. Uno a velocidad normal, 60 km por hora, siendo rebasado por otros autos a una velocidad exagerada de 120 km por hora. Dos escenarios. Un auto rebasa a una separación de un carril y un segundo auto a una separación de dos carriles. En ambos casos, el cambio de velocidad delta sub X es igual 60 km por hora. Ahora, cuando consideramos la distancia delta Y, el efecto ventolera aire del auto rebasando a una separación de un carril será más notable. Veamos cómo relacionamos el esfuerzo cortante y el cambio cortante. El esfuerzo cortante, tau, es proporcionalmente igual a la velocidad cambiante, phi. Esta relación se puede definir como viscosidad μ, donde esfuerzo cortante, tau, es igual a la viscosidad μ multiplicado por la velocidad cambiante, phi. Tau es igual a μ por phi. La viscosidad μ se puede visualizar como la oposición al flujo. Explico, si la viscosidad aumenta, incrementa la oposición al flujo o el esfuerzo tau. Definición. Un flujo newtoniano es aquel donde la viscosidad es constante e independiente de la velocidad cambiante. Lo opuesto sería un flujo no newtoniano, donde la viscosidad es una función de la velocidad cambiante. Desafortunadamente, el flujo de plástico fundido es no newtoniano y por eso la viscosidad cambia con la velocidad cambiante. En forma simplificada, la viscosidad cambia con la velocidad de inyección. Experimentalmente se ha demostrado que la viscosidad disminuye cuando se aumenta el flujo o la velocidad de inyección. A este comportamiento se le llama pseudoplástico, distinto al flujo newtoniano, donde la viscosidad no se ve afectada por la velocidad cambiante. ¿Por qué baja la viscosidad cuando se aumenta la velocidad de inyección? A este efecto se le llama en inglés shear thinning, licuar por fricción. Durante el proceso de inyección, el fundido cerca de las paredes se va a endurecer, como resultado del intercambio de calor entre el fundido y el metal. El caudal, en contacto con la capa endurecida, va a experimentar una oposición al flujo, resultando en un aumento en fricción. Esa fricción se refleja en forma de calor que ayuda a mantener la temperatura del fundido. Entonces, si la velocidad aumenta, el calor aumenta también y consecuentemente disminuye la viscosidad o la oposición al flujo. Fíjese en la gráfica de velocidad cambiante contra la distancia desde el centro del flujo. La gráfica ilustra cómo la velocidad cambiante es menor en el centro del flujo y aumenta en la dirección a la pared del molde. La mayor concentración de velocidad cambiante, shear rate, va a ser vista cerca de la capa endurecida. La concentración de la fricción localizada va a generar calor que ayuda a mantener la temperatura del fundido. En resumen, al aumentar la velocidad de inyección, se aumenta la fricción, resultando en un aumento de calor localizado que impide el aumento en viscosidad en ese segmento del fundido. Reología en máquina. La industria plástica utiliza la reología de máquina para obtener el tiempo de inyección ideal. Además, utiliza las ecuaciones antes definidas con algunas adjudicaciones. Esfuerzo cortante es igual a viscosidad multiplicado por velocidad cambiante. Y la razón de intensificación es igual a la presión plástica dividido entre la presión hidráulica. La segunda ecuación fue descrita en cursos anteriores y establece la relación entre la presión que el fundido ve en la unidad de inyección con la presión hidráulica de la unidad de inyección. Estas son relacionadas por una constante llamada razón de intensificación R sub I. La presión plástica P sub P es el resultado de los esfuerzos que se oponen a la inyección. Partiendo de esa premisa, se puede decir que la presión plástica es relativamente igual
a la suma de todos los esfuerzos que se oponen al flujo del fundido entrando al molde. Es esta la razón por la cual la industria plástica asumió presión plástica es igual al esfuerzo cortante relativo. Sustituyendo la ecuación de la razón de intensificación obtenemos esfuerzo cortante relativo es igual a la presión hidráulica multiplicado por la razón de intensificación. Tau sub R es igual a P sub H multiplicado por R sub I. Otro efecto asumido es simplificar la adquisición de la velocidad cambiante, phi-dot, y es asumir que la velocidad cambiante relativa, phi-dot sub R, es el recíproco de la lectura del tiempo de llenado, T. Phi-dot sub R es igual a 1 dividido entre T. Aunque la velocidad cambiante relativa y la velocidad cambiante no son iguales, aun cuando ambas tienen las mismas unidades, 1 entre segundo, existe una relación de velocidad y tiempo entre ellas. Lo más importante es que simplifica la reología de máquina y ha sido utilizada exitosamente por muchos moldeadores. ¿Por qué no son iguales? La simplificación de la industria es basada en la cancelación de unidades. Explico. Velocidad cambiante es igual al cambio de velocidad en dirección de X dividido entre la distancia delta Y. Si sustituimos unidades, por ejemplo, metros y segundos, en la ecuación de velocidad cambiante y cancelamos unidades, obtenemos 1 dividido entre segundos. Hasta ahora estamos correctos. Lo incorrecto sería decir que de acuerdo a este resultado, 1 entre segundos, la ecuación se reduzca a 1 entre tiempo. El componente de distancia del numerador es en dirección de X y el componente de distancia del denominador es en dirección de Y y no pueden ser cancelados. Por esto, advertimos que no debe utilizar los valores de velocidad cambiante relativa en ninguna otra formulación que no sea la reología de máquina por inyección. Si se sustituye la definición de esfuerzo relativo igual a presión hidráulica multiplicada por la razón de intensificación y la velocidad cambiante relativa igual a 1 dividido entre el tiempo de inyección, en la ecuación de viscosidad, esfuerzo es igual a la viscosidad multiplicado por la velocidad cambiante, obtenemos que la viscosidad relativa es igual a la presión hidráulica multiplicado por la razón de intensificación multiplicado por el tiempo de inyección. De acuerdo a esta ecuación, la viscosidad relativa es simplemente determinada leyendo la presión hidráulica y el tiempo de inyección. Luego son todos multiplicados por la razón de intensificación. Recuerde que si la unidad de inyección lee presiones plásticas, no las del aceite, la ecuación sería viscosidad relativa sería igual a la presión plástica P sub P multiplicado por el tiempo de inyección T. Notas. Estas ecuaciones deben ser únicamente utilizadas en reología de máquinas inyectoras. No utilice estos valores para otros cálculos ni otros trabajos científicos. Si la unidad de inyección provee la presión del fundido, el esfuerzo cortante es igual a la presión del plástico fundido, o la razón de intensificación es igual a 1. ¿Cómo es que la industria plástica utiliza definiciones que no exactamente representan el comportamiento de la velocidad cambiante? Excelente pregunta. Sin menospreciar el trabajo de muchos moldeadores que han utilizado estas ecuaciones por más de 20 años, y aunque no representan el comportamiento definido, han estandarizado la determinación del tiempo de inyección. ¿Cómo determino el tiempo de inyección ideal con estas ecuaciones? Creando una gráfica de viscosidad contra velocidad cambiante y seleccionando una velocidad cambiante donde la correspondiente viscosidad es relativamente constante. En la gráfica, seleccione una velocidad cambiante donde la viscosidad es relativamente constante. La idea es seleccionar un tiempo de inyección en el cual el fundido está en su menor viscosidad y relativamente constante. Mientras más baja es la viscosidad, más fácil fluye el plástico y por consecuencia más eficiente es el llenado. En resumen, la idea es mantener la viscosidad constante ciclo tras ciclo, llenar las cavidades con igual distribución de esfuerzos y por consecuencia un llenado repetitivo de las piezas moldeadas. ¿De dónde obtengo los valores de la ecuación?
La presión la lee al momento de transferencia, cambio de inyección a empaque, y el tiempo es igual a la duración de la etapa de inyección. ¿Por qué utilizo la presión al momento de la transferencia? ¿No sería más representativa la presión promedio durante la inyección? Utilizamos la presión en la transferencia por conveniencia. La presión promedio sería más representativa. Ahora muy pocas máquinas proveen esa lectura. Para aquellos que no se sientan cómodos con las ecuaciones antes expuestas, utilice la reología por potencia. Reología por potencia. Otra alternativa es la reología de máquina por medio de potencia, donde se grafica el tiempo de inyección y la potencia pico de inyección. Definiciones. Potencia pico. Esta es la potencia máxima alcanzada por la unidad de inyección, normalmente al momento de la transferencia. Cambio de inyección a empaque. Esta se obtiene multiplicando el flujo de inyección promedio por la presión al momento de la transferencia. Potencia pico es igual al flujo de inyección promedio multiplicado por la presión al momento de la transferencia. Flujo de inyección promedio. Este flujo es una función del volumen inyectado durante la etapa de inyección y el tiempo de inyección. Flujo de inyección promedio es igual al volumen de inyección dividido entre el tiempo de inyección. Volumen de inyección. Este representa el volumen inyectado desde la posición de plastificación hasta la posición de transferencia. Tiempo de inyección. Este es el tiempo que toma inyectar desde la posición de plastificación hasta la posición de transferencia. El tiempo de inyección disminuye con aumento en velocidad de inyección. El propósito de estas ecuaciones es desarrollar una gráfica de tiempo de inyección contra potencia pico. La gráfica muestra el efecto del tiempo de inyección en la potencia, donde el área bajo la curva representa el porcentaje de energía consumido por cada decremento en el tiempo de inyección. Esta gráfica revela que la potencia aumenta cuando se disminuye el tiempo de inyección o cuando se aumenta la velocidad de inyección. Además, revela que la energía consumida por la unidad de inyección es más significante a bajos tiempos de inyección. Por ejemplo, con una inyección lenta, reducir el tiempo de inyección medio segundo consumió una potencia de 3.740 pares centímetros cúbicos por segundo. Con una inyección rápida, reducir el tiempo de inyección 0.17 segundos consumió 17.369 bars centímetros cúbicos por segundo de potencia, 4.6 veces más de potencia para una insignificante reducción en el tiempo de inyección. La idea es seleccionar un punto en la gráfica donde la variación del tiempo de inyección se convierte en insignificante, evitando la fluctuación de la misma. ¿Cómo se crean estas gráficas? Aunque esto será explicado en la próxima lección, la forma tradicional se efectúa con varias velocidades de inyección. Para cada velocidad de inyección, se toma la lectura del tiempo de inyección y la presión al momento de la transferencia. Luego se calculan las correspondientes coordenadas. ¿Con qué rango de velocidades de inyección hago la reología? Esta pregunta es algo prematura. Durante el desarrollo de molde universal, se estableció que la determinación de los parámetros del proceso de inyección tendrán procedimientos estandarizados y ecuaciones corroboradas. En la próxima lección, se discutirá en detalle los procedimientos recomendados. Desarrollar estas gráficas consume recursos y tiempo. ¿Existe algún método más eficiente? Sí existe, y nosotros le llamamos reología aproximada. Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, bajo la supervisión del Dr. Iván Baigés, fueron los que iniciaron esta simple técnica. Reología aproximada. El desarrollo de un laboratorio de reología en una máquina de inyección consume tiempo y recursos. Con la reología aproximada, una técnica matemática de predicción, el laboratorio se efectúa en menos de una tercera parte del tiempo. Veamos. Si trabaja con la reología por potencia, notará que existe una relación relativamente lineal entre flujo y potencia. Si estamos trabajando con la reología convencional, existe una relación lineal
entre viscosidad relativa y el tiempo de inyección. Ambas gráficas revelan que los puntos intermedios en la gráfica se aproximan con la simple función de la ecuación de la línea. Y es igual a y sub 0 más la pendiente m multiplicado por x. Explico. Con saber la pendiente m y el intercepto y sub 0 en el eje de y, podemos predecir puntos entre medio. Veamos un ejemplo. En la optimización de un proceso inyectando un volumen de 29.17 centímetros cúbicos, se obtuvo la lectura de tiempo de inyección y presión de transferencia a dos velocidades de inyección, 193 y 19 milímetros por segundo. Utilizando las ecuaciones antes descritas, flujo de inyección promedio es igual al volumen de inyección dividido entre el tiempo de inyección. Potencia pico es igual al flujo de inyección promedio multiplicado por la presión al momento de la transferencia. Velocidad cambiante es igual al recíproco del tiempo de inyección. Y viscosidad relativa es igual a presión plástica multiplicado por el tiempo de inyección. Calculamos y añadimos los siguientes valores a la siguiente tabla. Con los tiempos de inyección y las presiones de transferencias obtenidas a las dos velocidades, calculamos para la reología moderna el flujo y la potencia, y para la reología tradicional, velocidad cambiante y viscosidad. Ahora determinamos la ecuación lineal entre las coordenadas para ambos casos. Veamos primero la ecuación lineal de la reología por potencia. La ecuación sería: flujo es igual a 0.0016 por la potencia más 4.6. O potencia es igual al flujo menos 4.6 dividido entre 0.0016. Veamos ahora la ecuación lineal de la reología convencional. La ecuación sería: viscosidad es igual a 498.8 multiplicado por el tiempo de inyección más 31.32. El próximo paso es determinar 8 tiempos de inyección equidistantes entre los existentes tiempos. Vea la columna tiempo de inyección. Luego complete el cálculo del correspondiente flujo de inyección promedio y velocidad cambiante para cada tiempo de inyección añadido. Finalmente determine las correspondientes aproximaciones de potencia y viscosidad con las aproximaciones antes determinadas. Potencia es igual a flujo menos 4.6 dividido entre 0.0016. Viscosidad es igual a 498.8 por el tiempo de inyección más 31.32. Ahora imprima la correspondiente gráfica. Gráfica aproximada utilizando la reología de máquina con potencia. Gráfica aproximada utilizando la reología de máquina tradicional. Veamos ahora dos gráficas sobrepuestas de reología aproximada con 2 puntos y reología completa de 10 puntos. Las gráficas de tiempo de inyección contra potencia claramente corrobora la certeza de la reología aproximada. ¿Cuál es más recomendable utilizar, la reología tradicional o por potencia? Algunos preferimos por potencia, ya que las definiciones describen el efecto con más convicción. Ahora, usted utiliza el método con que usted se sienta más cómodo. Ambas reologías le llevan a un buen resultado. En un laboratorio de optimización de procesos, ¿cuál de los dos métodos debo utilizar, el convencional o el aproximado? La preferencia es el aproximado. Ahora, ambos procesos funcionan conceptualmente igual. La razón primordial está en que el aproximado consume menos tiempo, material y recursos. Seleccionar el tiempo de inyección en la zona del plató en las gráficas es subjetivo y varía con el criterio del moldeador. ¿Existe una técnica o ecuación que estandarice la determinación del tiempo de inyección? Correcto. Sí existen las ecuaciones y los procedimientos. Con moldeo universal se estableció que durante la determinación de los parámetros de moldeo, los resultados deben ser relativamente igual, independientemente de quién sea el moldeador. Ecuación de predicción del tiempo de inyección. Durante el desarrollo de moldeo universal, se estableció que todo parámetro debe ser determinado por medio de procedimientos claros y ecuaciones.
Esto se estableció con el propósito de garantizar resultados similares entre moldeadores. Utilizando el criterio de múltiples moldeadores, con un claro entendimiento de la relojía de máquina, se pudo resolver esta situación. Con gráficas de relojía, con sus coordenadas normalizadas en porcentaje y simples estadísticas, se determinó la tendencia de selección de algunos moldeadores universales. Con varias gráficas como la ilustrada, se formuló la siguiente pregunta: ¿dónde inicia la meseta en las gráficas? El promedio de toda esta población se evaluó y se obtuvo la siguiente fórmula. El tiempo de la meseta es igual al tiempo mínimo más el diferencial entre tiempo máximo y tiempo mínimo dividido entre 9, donde T mínimo es igual al tiempo de inyección correspondiente a la velocidad máxima de inyección. T máximo es igual al tiempo de inyección correspondiente a la velocidad mínima de inyección. Y T meseta es igual al tiempo de inyección donde se inicia la meseta en la gráfica. Con esta ecuación se calcula el tiempo de inyección donde la curva de relojía comienza la meseta de viscosidad o tiempo de inyección relativamente constante. Basado en este simple cálculo, determinamos que el tiempo de inyección ideal debe ser menor que el obtenido por la ecuación. El tiempo de inyección ideal va a ser menor o igual al tiempo mínimo más el diferencial entre el tiempo máximo menos el tiempo mínimo dividido entre 9. ¿Dónde en la meseta es el tiempo ideal de inyección? Esto dependerá del tipo de industria. La industria de moldeo convencional puede seleccionar un tiempo de inyección ideal en el centro de la meseta. La industria que moldea materiales sensitivos a la velocidad de inyección, como es la industria de conectores de PVC rígido, debería estar cerca del tiempo donde se inicia la meseta. La industria de alto volumen de inyección, como los fabricantes de tapas, debería estar cerca del tiempo mínimo de inyección. Este tema será discutido en más detalle en la próxima lección: determinación de la velocidad de inyección. Notas: no trate de apresurar la determinación del tiempo de inyección. Los procedimientos serán presentados en la próxima lección. Recuerde que estos equipos son costosos e intentar trabajar con ellos sin antes completar las lecciones podría terminar en una rotura o en un accidente. Repasemos.